Desde que existen los juguetes ha habido algunos que han monopolizado épocas enteras, algunos productos que volaban de las estanterías, causaban revueltas en las tiendas y problemas a los padres. Hay muchísimos ejemplos, pero si solo nos podemos quedar con uno de toda la historia del juguete, el caso más claro y famoso es el de las Cabbage Patch Kids. ¿Quieres conocer la historia de la muñeca que cambió su década por completo? Cómo se creó, las vueltas que ha dado su licencia, parodias, series, videojuegos y cómo su historia está manchada por el mayor robo de la historia del juguete? Pues ponte cómodo que comenzamos. Ya sabéis lo que nos gusta en este canal, viajar en el tiempo, y en este caso nuestra historia comienza hace un poco más de 50 años, en 1971, tiene como protagonista a Martha Nelson y nos encontramos ante un tema que tiene toda su chicha justo al principio. Martha era una artista, una persona que tenía un profundo amor por la infancia y los juguetes, y por ello, con 21 años y siendo todavía una estudiante, empezó a experimentar con la conocida como escultura suave, es decir, hacer figuras tridimensionales con tela, algodón y cosas por el estilo. Este experimento se realizó en la forma de muñecas, las que serían conocidas como Doll Babies, nombre muy sencillito y que tenían un par de peculiaridades que las hacía únicas. La primera era que tenían una fabricación individual y manual, todas eran diferentes entre ellas. Martha vendía y hacía muy poquitas porque al fin y al cabo su único interés era darle juguetes a los niños de su alrededor y en algunas ferias de artesanía. La creadora activamente hablaba con niños y niñas de su comunidad y que conocía para mejorar el juguete y para hacer que todo estuviese al gusto de los consumidores objetivos de su producto. La segunda peculiaridad era el modo en el que las vendía, ya que realmente no las ponía a la venta sino que las ponía en adopción. Cada muñeca era única y cuando una niña, que era el público mayoritario de lejos, la compraba, vería cómo le venía con unos papeles. Estos eran los papeles de adopción, venían con la firma de Martha, el día en el que se había hecho la muñeca y su nombre, y además la niña debía firmar, poner el día en el que se encontraban y aceptar el cargo de que cuidaría su nueva muñeca. Y con esto venía un sobrecito en el que encontraba un papelito con todo lo que a la muñeca le gustaba hacer para que la niña tuviese una guía para cuidarla bien. Esto era adorable y estaba muy bien pensado, a los peques les encantaba porque le hacía entrar más aún en la fantasía de que acababan de adoptar un bebé que debían cuidar y no que habían comprado una muñeca como las infinitas que había en el mercado. Y como he dicho, Martha la hacía desde cero, todas eran diferentes, lo que añadía la sensación puesto que aunque quisieran, tus amigas nunca tendrían una doll baby como la tuya. Y hasta aquí todo bien, Martha vendía su muñeca a pequeña escala, se sacaba un dinerillo, alimentaba su creatividad y hacía felices a las niñas, pero por desgracia ya sabéis que en la vida hay ocasiones en las que los villanos se salen con la suya. Dejad que os cuente cómo sigue. El año era 1976, nuestra artista estaba de nuevo en una de las ferias de artesanía que frecuentaba, cuando Xavier Roberts, que en esta época llevaba una tienda de souvenirs, se le acercó con una propuesta. Xavier le preguntó si podía darle unas cuantas muñecas para vender en Georgia, donde él vivía y trabajaba, a lo cual Martha aceptó durante un cortísimo periodo de tiempo, pero le cortó el grifo rápidamente tras pensar que quizá el hombre tenía malas intenciones. Entonces, 2 años después pasó lo que nadie quería. Un cliente se acercó a Martha con felicidad y le dijo que se alegraba mucho de ver sus muñecas a la venta en el aeropuerto de Atlanta, a lo que la pobre artesana respondió que ella no había vendido sus muñecas en ningún momento a ese aeropuerto. La realidad se asentó en la mente de la pobre, alguien le había robado su idea y estaba lucrándose con ella, y por si no habíais unido los puntos, este solo podía ser una persona. En 1978, Xavier creó la marca de muñecas Little People, eran muñecas de trapo, hechas a mano, individualmente diferentes y lo más importante de todo, se publicitaban no como un juguete, sino como un niño al que adoptabas, con sus papeles, nombre individual, lista de gustos y todo lo demás. Xavier había robado todo y cada uno de los puntos que hacían únicas a las muñecas de Martha, había puesto su firma en el papel de adopción, en el culo de los juguetes y ahora lo estaba vendiendo a todo el que podía, haciendo ver que era su idea 100% original. A Martha nunca le había importado el dinero, ella solo quería creer y hacer felices a las niñas que jugaban con su creación. En cambio, Xavier las vendía muchísimo más caras y les ponía su firma a las puñeteras muñecas. No me puedes decir que tu intención es que no parezcan juguetes y luego firmar al puñetero niño. En 1979, un año después de enterarse del golpe, la creadora original denunció al farsante y el caso se alargó hasta 1984, lo cual supuso un grave problema. Me explico. En 1982, Xavier se vio obligado a cambiar el nombre de su producto, puesto
puesto que Little People era una marca que ya pertenecía a Fisher-Price. Y para eso licenció su juguete bajo el brazo de Coleco, sí, la empresa de la ColecoVision, y cambió su nombre a Cabbage Patch Kids, muñecas repollo en castellano o muñecas pimpollo en español latino. Luego vamos con de dónde viene el nombre. La marca de Little People ya era absurdamente popular, pero en cuanto fue licenciada la cosa se fue de madre y no hacéis una idea de cómo, puesto que empezaron a fabricarla en masa, más barata y con menos calidad. Para que os hagáis una idea, perdieron uno de sus puntos más característicos y ahora sus cabezas eran un molde de plástico igual para todos en vez de ser de tela como el resto del cuerpo. Esto desgarró aún más el pobre corazón de Marta. Sus bebés, sus creaciones que hacía con tanto cariño y a mano, manufacturados en masa sin ningún tipo de amor, pensados solo para enriquecer al hombre que le había robado la idea de su vida y que no parecía mostrar ningún tipo de remordimiento. Volviendo al juicio, para 1984 esto era Marta contra el mundo. Los jueces decían que no encontraban parecido entre los juguetes, que vamos, tienen que estar ciegos porque os dejo aquí las caras de ambos para que comparéis vosotros mismos. Y además alegaban que si Marta era la creadora original, ¿por qué no le había puesto copyright? A lo que la pobre respondió que si le ponía copyright al nombre de sus niños se rompería por completo la ilusión de que eran bebés reales y que nunca pensó que fuese necesario hacerlo. ¿Que cómo acabó la cosa? Pues digamos que, salvando las distancias, judicialmente fue un empate. Xavier, o más bien su equipo, pagaron a Marta para que abandonase el caso. Esta aceptó el dinero porque sabía que no iba a llegar a nada y abandonó la escena pública para siempre. Al fin y al cabo sí, ella era la creadora, pero si no le puso copyright a su idea y si lo que hacía era algo tan general como muñecas, pues Xavier técnicamente no estaba haciendo nada ilegal, solo algo absurdamente inmoral e injusto. Sobre el dinero que le dieron nunca se supo oficialmente, lo único que se sabe de boca de su marido es que fue suficiente dinero como para que sus hijos fuesen a la universidad. Vivían en Estados Unidos y tenían 3 hijos, así que puedo asumir que fue una buena cantidad. Marta murió el 26 de mayo de 2013 por culpa de un cáncer de ovario, llevando una vida plena, siguiendo con su creación de juguetes y teniendo un marido, unos hijos y muchísimos amigos que la querían con toda su vida. Mientras que Xavier lleva siendo millonario desde los 26 años y vive solo en una mansión con más de 200 trabajadores. No he encontrado que tenga ni mujer ni hijo y por supuesto que se puede ser feliz viviendo así, pero personalmente espero que mínimo tenga un regomello en la mente que le machaque por lo que ha hecho a diario. Esta historia siempre ha estado ahí, pero ni era muy pública ni a nadie le interesaba mucho, hasta que llegó el canal Vice y hace 10 años subió el vídeo llamado La historia secreta de las Cabbage Patch Kids, que a día de hoy amasa más de 1.300.000 visitas. Lo que cuenta ese vídeo es básicamente lo que yo acabo de contar, pero con entrevistas directas al abogado de Marta, a su marido, a sus amigos, a coleccionistas y demás. Es un visionado obligatorio si te interesa este tema. Al final sale un cartel en el que dicen que intentaron contactar con Xavier y con el equipo que lleva las muñecas a día de hoy, pero que ambos rechazaron aparecer en el vídeo y dar declaraciones, seguramente porque ellos mismos conocen la historia y saben que lo que hicieron y lo que hacen está mal. A día de hoy, si buscas en internet, todas las fuentes van a decirte que Marta es la creadora legítima de las Cabbage Patch Kids, todas excepto la oficial. Puesto que Xavier defendió durante toda su vida, bueno, y defiende porque el tío sigue vivo, que la idea fue unilateralmente suya, ni una inspiración, ni unos créditos, ni nada, y hay decenas de entrevistas donde chulea de cómo es un creativo excepcional al que no ha ayudado nadie. Pero que los demás sitios digan la verdad indica que internet y la gente, o al menos la gente que está interesada en este tipo de productos, ya tiene en cuenta la historia como es, celebra la vida de Marta y considera a Xavier como lo que es, un ladrón, un egocéntrico absoluto y un aprovechado. Y además, un tío que se hacía unas fotos muy raras con las muñecas, no entiendo por qué llevaba un gorro de cowboy y muchas de estas parecen directamente shitposts, es decir, ¿qué haces sin camiseta en una bañera? ¿Estás tonto o qué? Sé que después de saber que este patético hombrecillo es el que se está haciendo millonario con la idea de otra, puede dar rabia el éxito que tuvieron las muñecas y como durante décadas no hubo consecuencia ninguna. Pero aún así, intentemos separar el producto de su creador. La historia del juguete es muy interesante, así que qué mejor que retomarla en el momento más álgido, 1982, año en el que oficialmente se convirtieron en las muñecas repollo. Vamos para allá. Si escuchas entrevistas verás cómo cuenta un lore raro para decir que el nombre viene de que un día paseando él mismo vio a los bebés nacer en un huerto de repollos mágicos donde las abejas conejitos polvorearon magia para hacerlas salir. Esto lo hace parecer, de nuevo, súper creativo, pero nosotros sabemos que el cambio de nombre fue por problemas legales con Fisher-Price y que posiblemente fue un nombre construido en un laboratorio por los mandamases de Coleco. Viene de una de las cosas que se les decía antiguamente a los niños para explicar el nacimiento. En algunos lugares del mundo era que los traía la cigüeña y en otro que nacían de repollo, simple y efectivo. Sabemos que el juguete era muy querido, ahora vamos con ello, pero en los 80 si iba a una tienda de juguetes con la intención de llevarte una muñeca, ¿qué encontrabas realmente en los estantes? Pues encontraría una caja amarilla con una gran ventana de
de plástico transparente por delante para que pudiese ver el juguete, el logo por todos lados, el año en el que se lanzó y un eslogan que rezaba "Soy único y soy adoptable". Por los laterales encontraba al bebé dándote las gracias por adoptarle y más características del juguete, como que era blandito e instrucciones para lavarlo si se ensuciaba. Por detrás, de nuevo la historieta de Xavier sobre cómo salvó el Digimundo de los bebés repollos. Si pone más veces su nombre y se echa más flores, revienta. De hecho, dentro del lore menciona que para cuidar a los niños fundó el Hospital General de Babyland y que este es el lugar en el que nacen los Cabbage Patch Kids desde que los sacó del huerto. Este hospital, entre comillas, existe de verdad, está en Georgia y durante su punto más álgido fue una especie de parque temático, además de una de las tiendas más grandes de muñecas de toda América. Al ser un hospital remodelado, tenía paritorio, centro de adopción, enfermería, consulta y todo lo demás, lo que añadía una capa extra a las decenas de capas que ya había para venderte aún mejor la fantasía. La muñeca no venía con ningún accesorio y lo único que acompañaba era la etiqueta que tenía colgado de la muñeca, además de 2 papeles, porque no solo tenía los papeles de adopción, sino también el certificado de nacimiento, y había diferentes colores de papel para dar variedad. Eran más delgadas que las originales, como ya he dicho tenían la cara de plástico, lo que facilitaba su producción en masa que se hacía en China, y bajaron el precio, de $28 que costaban las Little People a 18. En 1983 las muñecas se presentaron oficialmente en la Feria de Juguetes de Nueva York, y para octubre de ese mismo año ya estaban en todas las tiendas posibles, lo que causó un furor entre los compradores que no he visto jamás en todo lo que he investigado sobre juguetes. Conseguir una muñeca Pimpollo en las navidades de estos años no solo era misión imposible, sino que era una misión arriesgada. La gente se volvió no solo loca, sino que parecía que además de la locura le habían inyectado un serum de violencia pura en el cuerpo. Las madres, padres y demás tutores del mundo literalmente se metían palizas los unos a los otros para intentar llevarse la última muñeca de la tiendas que lógicamente no podían responder a la demanda. Llegaron a tener que ponerla en el almacén y darla uno a uno, lo que hacía que no pudiesen escoger la que tú quisieras, cosa que cabreaba más y más a los clientes. De verdad, de repente parecía que estuviésemos en Mad Max. La psicosis colectiva que causaron la compra de las muñecas es tan legendaria y tan grande que hay hasta una página en la Wikipedia llamada La Revuelta de las Cabbage Patch. En ella te resumen cómo durante 1983 personas llegaron a atacar a otros clientes con bates de béisbol y se reportaron heridas tales como una mujer a la que le rompieron la pierna. Sí, ha habido otras locuras por juguetes, como por ejemplo con el Elmo Cosquillas, pero esta es la original. Fue tal noticia en Estados Unidos que hasta inspiró la mitiquísima película de 1996 Un padre en apuros de Schwarzenegger. Y mientras los clientes ejercían el noble arte del combate, a la gente a la que no le interesaba se preguntaba abiertamente ¿por qué? ¿Por qué narices estas muñecas tan feas son el juguete más querido del planeta? Se hicieron encuestas, se preguntaba a los niños, a los padres, y había gente que decía es que son feísimas y no me gustan nada, pero aún así quiero una. Nada de esto tenía sentido, llegó a ser hasta investigado por doctores. Coleco estaba en apuros, no podía hacer tantas como se pedían, no se esperaba esto, y tuvieron que cancelar todas las demás publicidades y juguetes para centrar la fábrica al 100% en la fabricación de estas muñecas. Y claro, esto resultó en lo que todos esperábamos, el récord absoluto de ventas de muñecas de la historia, más de 3.2 millones de unidades, lo que generó 2.000 millones de dólares alrededor de Norteamérica, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda. En 1984 ya iban muchísimo más preparados, fabricaron muchísimo más productos y por lo tanto no hubo tanta guerra en las tiendas, pero seguían vendiendo lo mismo porque empezaron a inventarse cosas nuevas como por ejemplo muñecas que hablaban. Las señoritas Pimpollo no tenían accesorios, lógicamente estos se vendían por separado y también hicieron una notoria caja con cunas, camas, casetas, utensilios de cocina adaptados a los juguetes y literalmente todo lo que se te pueda ocurrir. En serio. Las muñecas se mantuvieron fuertes, pero después de 1986 empezaron a perder la popularidad que llevaban arrastrando 3 años, pero si a mí me preguntan, ser el juguete más popular del planeta durante 3 años seguidos ya está lo suficientemente bien. Lo que no estaba muy bien eran las cuentas de Coleco, que en 1988 se vio obligado a declararse en bancarrota, lo que hizo que la licencia de las muñecas saltase, en este caso a Hasbro, acostumbrado a este cambio de mano. Hasbro recogió todo lo que Coleco había hecho y empezó a añadir más cosas, y esto se hizo en la forma de líneas exclusivas y distintas entre ellas. Echemos un vistazo a lo que he podido encontrar. Las más sorprendentes e inútiles eran las muñecas que podían tocar el kazoo. No la compañera de banjo, sino el silbato este que hace un sonido raro, y es que era solo eso, tenían un hueco en la boca para poner el instrumento y no sé si hacían algo más. ¿A quién se le ocurrió esto? Luego tenemos a los chicos del cumpleaños, que supongo que estaban pensados para ser un regalo, hacían sonido y tenían una etiqueta que decía feliz cumpleaños en forma de regalo. En el 92 sacaron a los bebés que ríen de manera súper realista, venían con un biberón, les hacías beber agua y lloraban ese mismo líquido que les acababas de introducir cuando les apretaban la muñeca y luego para calmarlos les dabas
daba un besito en la frente, le secaban las lágrimas y se callaban. Las Little Lullabies eran muñecas que eran más jóvenes aún, siendo literalmente bebés, que le apretaban la barriga al abrazarlos y cantaban. Los Kids, que eran un poco más pequeños que los normales, pero no tanto como los bebés, algo que pasaba de igual manera con los toddlers. También están estos que son los Babyland, que de nuevo eran bebés, aunque no cantaban y venían con una etiqueta de por y para como si fuese un regalo. Los Pretty Cream Pancourt estaban pensados para ser peinados y tenían un pelo especial. Estos tenían alambres en los brazos y los podías posar, y los Splash and Tan se ponían morenos y estaban pensados con ropa que se podía mojar. Vamos, que tenías todas las edades de niño, además de un montón de mecánicas diferentes. Hasbro explotó la marca como ninguna, hasta sacó cajas retro para el 10º aniversario, y estoy seguro de que me dejo cosas. Tras 6 años, Mattel compró la licencia de manos de Hasbro, y un año más tarde empezó a lanzar sus propias muñecas con las cosas que se le ocurrían. Por ejemplo, no había solo muñecas de trapo, sino también empezaron a lanzar algunas con el cuerpo completamente de plástico. Además, no solo repitieron cosas de Hasbro como los bebés, sino que sacaron una barbaridad de muñecas que hacían algo en específico, que si esta se cambiaba la ropa, esta se pintaba la cara, esta cantaba y traía un casete, esta era nada, había de todo. De igual manera que Hasbro, a esta empresa le pilló el 15 aniversario, y para celebrarlo sacaron muñecas que eran réplicas de las originales del 83, con su mismo packaging, la misma cara, vestido y hasta el mismo tamaño. Dos de las líneas más curiosas que se lanzaron mientras la licencia la tenía Mattel fueron estas. La primera es las Cabbage Patch olímpicas, ya que justo coincidieron con las Olimpiadas de 1996. La segunda fue la llamada Snack Time Kit. Esta seguro que la habéis visto en algún vídeo típico de juguetes prohibidos. Era aquella que le daba algo a la boca y se lo comía con un mecanismo, haciéndolo aparecer en su mochila mágicamente. Este juguete recibió infinidad de quejas de los padres que afirmaban que la muñeca se había comido el pelo de su niña, que se había quedado atascado o que le había hecho daño en el dedo al intentar meterle la comida mal, por lo que duró poquísimo en las tiendas. En 2001 las ventas de Mattel estaban bajando bastante, por lo que un antiguo trabajador de Coleco compró los derechos y se los vendió a Toys R Us, que empezó también a crear su propia versión de las muñecas. Estas tenían el cuerpo de tela, la cabeza de plástico y venían en un empaquetado que hacía parecer que estaban en un repollo, pero eran enormes, medían 50 centímetros, eran muy caras y a las niñas no les interesaban para nada. Se sacó de nuevo otra edición para el 20 aniversario y hasta intentaron sacar versiones como la muñeca Pimpollo estrella del pop o de fantasía, pero tras ver el poco interés que había, perdieron la licencia en 2004 tras tan solo 3 añitos. Entonces le tocó a la empresa Play Along, y he buscado, pero después de tantas empresas y siendo las muñecas tan parecidas, ya se me nubla la vista, no consigo encontrarle ninguna diferencia y la única edición diferente que he encontrado es esta que se está comiendo un helado y la del 25 aniversario. Lo cual me sorprende, porque para no haber encontrado nada, Play Along mantuvo la licencia durante 7 años y no la perdió porque la vendiese, sino porque Jakks Pacific absorbió la empresa entera. Y durante este tiempo lo habéis adivinado, sacaron la versión del 30 aniversario y además, yo qué sé, esta que parece que va vestida de comunión, ya no puedo más, os lo juro. Pero aún quedaría el último paso de patata caliente, ya que en 2015 la empresa Wicked Cool Toys compró la licencia y es la que la mantiene hasta ahora, sacando las mismas muñecas prácticamente igual, unas versiones en miniatura y hasta mascotas para las muñecas. Si os habéis perdido, esto indica que desde el 83 la marca de muñeca ha pasado por las manos de 7 empresas distintas, estando entre ellas Toys R Us, Mattel y Hasbro, algunas de las empresas jugueteras más grandes de la historia. Esto indica que aun cuando el juguete perdió popularidad, la marca aún tenía el suficiente prestigio como para que las más grandes se quisieran pelear por ella. Y sé que cuanto más he avanzado, menos variantes he mencionado, pero hacedme caso que la hay y no pocas. Lo que pasa es que son muy difíciles de encontrar y creo que tras lo que llevamos de vídeo, redundantes. Antes de pasar a lo siguiente, voy a comentar algo que estoy seguro que muchos lleváis teniendo en la mente desde que he empezado el vídeo, los Garbage Pile Kids, también conocidos como pandilla basura o basurita. Estos cromos que todos conocéis salieron en 1985 y eran una parodia directa de estas muñecas que salió en uno de sus puntos más álgidos. No voy a pararme en el producto en sí porque tendrá su propio vídeo, pero quiero comentar algo que me parece de lo más irónico. Cuando salieron al mercado, Xavier hizo todo lo que pudo para denunciar a Topps, la empresa creadora, por plagio, lo que terminó haciendo que la empresa cambiase la apariencia de las ilustraciones para parecerse menos. Así que efectivamente, el tío que plagió la idea que le hizo millonario al completo sin dar ningún tipo de crédito estaba siendo parodiado. Y su respuesta fue dar pataletas de niño pequeño sin pararse a pensar que le estaban haciendo algo mucho menos grave que lo que él le había hecho a Marta. De verdad que no puedo con este hombre. Y ahora sí, hemos echado un vistazo lo más completo que hemos podido a todas las muñecas de las líneas principales, ya que no me he parado a buscar accesorios, ropa, otros juguetes y demás, ya que si lo hiciese el vídeo duraría 4 horas. Pero lo que sí que quiero repasar es el contenido multimedia que se ha hecho de la marca. Por ejemplo, en los 80 se lanzó un disco de música de los juguetes, que para esta época ni siquiera hablaban, o sea que tenía de muñeca repollo solo la portada y solo por eso se convirtió en disco de platino. Este disco era
un sacacuartos más, pero las cosas que sí que son más interesantes son los especiales animados y los videojuegos, échame un vistazo que no son muchos. El 7 de diciembre de 1984 se lanzó el primer especial animado, un episodio animado de 23 minutos llamado La primera Navidad de los Cabbage Patch Kids, y que tiene una animación preciosa y súper ochentera y la historia más simple que te puedes echar en cara. La cigüeña cartera llega a donde viven los niños repollo a visitarles, puesto que son amigos. Aquí también vemos que el mismísimo Xavier Roberts está en forma animada, ya que hay que recordar que se escribió a él mismo en el lore. No se parece en nada al de verdad, porque le falta el gorro de vaquero y la mirada de traición en su ojo. Xavier le ha contado a los niños sobre el espíritu navideño y estos tienen ganas de verlo, así que salen de la granja por primera vez y se van a la ciudad a buscarlo porque se creen que es una cosa física. Se encuentran con una niña huérfana y se van de aventuras por ahí. Los malos son unos sin techo que son literalmente adulto malvades, y estos son 23 minutos de animación bonita para niños pequeños donde todo sale bien, todo el mundo se quiere mucho y donde se explica el verdadero significado de la Navidad y de la amistad. No hay mucho que decir sobre ello, es una animación navideña para niños muy correcta y genérica. Y lo único malo que le puedo encontrar es que le da una mala imagen que flipa a las personas que viven en la calle y las pinta a todas como criminales y ladrones, pero bueno, de esto hace 41 años, así que peores cosas podían haber puesto. Los fans de las muñecas tuvieron que esperar 12 años para ver otra vez a sus personajes favoritos en la pequeña pantalla, y lo hicieron de manera exquisita en un corto llamado El Niño Nuevo que estaba animado en un preciosísimo stop motion. Tanto gustó este corto y tan bien hecho estaba que en 1996 de nuevo, en el 97, 98 y 99 se lanzaron otros cortos de la misma calidad para un total de 5. Estos son The Clubhouse, The Screen Test, Saturday Night y Vernon's Christmas. No me adentro en la trama porque solo he visto un poco de cada uno, pero para la mayoría el título es autodescriptivo y son tramas súper simples. Merece la pena echar un vistazo solo por lo excelentemente animados que están, lo monos que son y los cucos que son los niños que le dan voz a los personajes. En serio, todo lo animado de la marca es súper bonito, inofensivo y clásico, contenido perfecto para los más pequeños de la casa incluso a día de hoy, mis 10. Intentaron hacer una serie animada, pero no quedó en nada, así que podemos pasar directamente a los videojuegos. El primero es La aventura en el parque de las muñecas repollo, se lanzó en el 84 para la ColecoVision, algo lógico ya que eran los dueños de la marca y tenían que intentar resucitar a su consola de alguna manera, aunque por desgracia la franquicia no fue suficiente. Este juego está hecho por Konami y es un plagio descarado del Pitfall de Atari 2600, es decir que consiste en avanzar por el parque superando distintos obstáculos que te encuentras en cada pantalla sin fallar ni una vez y con tiempo límite. En serio, es el mismo juego solo que con otra skin y muchos de los obstáculos tienen más sentido en la jungla que en el parque, como por ejemplo las lianas, así es normal que no te ayudase a salvar la consola. En 2005 en PC se lanzó ¿Dónde está mi pony? Si sois rápidos de mente sabréis que se trata de buscar a un pony perdido, y si sois más rápido aún sabréis que eso es mentira porque no va para nada de eso. El juego es una aventura gráfica en 3D que no trata de encontrar a un pony, sino que la cosa va al revés. Tú eres el pony y tienes que encontrar el camino hasta la casa de la muñeca Pimpollo que te ha adoptado, o al menos así es durante la primera media hora. Durante el cuarto de hora restante maneja a la niña y ahora sí tienes que encontrar al pony, pero claro, tú ya sabes dónde está el pony porque has estado jugando media hora con él y lo has dejado en el establo, pero aún así tienes que hacer el paripé. Es un juego muy raro, pero la verdad es que me gusta bastante cómo se ve y la actuación de voz, me ha sorprendido gratamente. Y ves, aquí no tienes que plagiar ningún juego, solo hacer una premisa muy confusa que te entretenga durante casi una hora, simple. Y por último, en 2006 se lanzó El rescate del perrito para la Game Boy Advance. En este te pones en la piel de un niño de un plantel jugable más grande que el de Super Smash Bros. Ultimate. En serio, es impresionante la de niños diferentes que hay. Todos adoptáis perritos, dejáis abierta la jaula, los perros se escapan y tienes que encontrarlos. Sí, es exactamente la misma premisa que del pony, solo que aquí maneja al niño desde el principio. Las cinemáticas son dibujos en 2D bastante bien hechos y tanto el escenario como el personaje principal tienen un 3D bastante sorprendente para ser de la Game Boy Advance, es decir, no es el Asterix, pero hay que darles mérito donde lo tienen. El gameplay es el plataformeo más simple del planeta Tierra en los niveles más básicos y genéricos que te puedes echar en cara. Tienes que coleccionar cristales y al final de cada nivel hay un perro o un niño, entre medias minijuegos sin sentido. Duro unos impresionantes 15 minutos al completo y posiblemente sería un juego que tus padres te comprarían con 4 años y se arrepentirían el resto del mes de haberse gastado dinero en algo que te has pasado al 100% en lo que has tardado en volver a casa. Vamos, que excepto los gráficos es un despropósito. Y bueno, creo que hasta aquí todo lo que puedo contar de este juguete. ¿Qué digo juguete? De este absoluto fenómeno de masas que marcó por completo la infancia de millones de personas a lo largo de todo el planeta Tierra. Las muñecas repollo están en el Museo Nacional de Juego, han representado presidentes, fueron las mascotas de las Olimpiadas del 92, se escogieron como uno de los 15 sellos conmemorativos de los 80, han tenido comida, ropa, accesorios y todo lo que se te ocurra. La historia de estas muñecas
muñeca es impresionante, no solo las revueltas que causaron, sus cambios de empresa ni todo lo demás que hemos visto, sino su origen real, que poco a poco está sobresaliendo sobre la historia que el ladrón de Xavier fabricó. Así que solo espero que gracias a este vídeo la gente conozca más aún la figura de Marta, la verdadera creadora de las muñecas y un alma gentil que mereció muchísimo más reconocimiento. Por lo que estés donde estés, este vídeo va para ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Volvemos a los vídeos larguetes, o bueno, medianamente largos, pero creo que el tema bien lo merecía. Espero que hayáis disfrutado con la historia porque definitivamente yo sí lo he hecho. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro secretos, Semintent Colossus, Tetic TDI, Just for Fire, Lagarto Volador, Exalter Philly, Mar Lagraña, Taran Cabla, Sol Santa Rosa, Patata, PRFT Tenina, Mikey, Nicole, Funky y Capo Inc. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro RPG, Narlet Atli, Telian, Sirigi, Gregorio, Clocket, Macalami, Valentine, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Dapper, Gian, El Gordo Ciclón, Misael Flores, Nachito Meza, Alzari, Manu, Iván Malarde, Coita V, Lautaro Allende, Alex 2911, Blanc, Tiramisalen, Retro Gamer, JBS, GameMaker, Dani H, Bot Queen, Octavio Mauri, Oliver Neutron Bomb, El Danes Idiota, Señor Robot, Blue Hulu, Uniring, Bara 26, Chele, Lugue, Franco Filgueira, Gastón Rodríguez, Isanjeru, Nico, André Morales, Apolo, Jeremia Guerrero, Gastón Sánchez, Mimi Sayo, Kervirot, Gato Naranjero, Alex Comito, Derek Fan, Iñaki González, Suix, Raichu Mexicali, El Bartolomeo, Kimei Liendro, José Carlos Camacho, Ramón Arroz, Desde Nova, Facu Vanega, Radis 69, Nano Suárez, Guiliano Vito, Sogerfran, El Car, Aráltica, Mr. Timmy, La Umarelli, Diego, Estoy fuera de órbita, Valentín Beloli, Pablo Lorenzo, Salmon Ciloides, Monopromedio, Miss Piscis, Sabaini, Shindo L, Tapa, Nadia Pastelito, RB 2600 TT, Adrián 552, Francisco Rocha, Tobias Leiva, Maleficarum, Choque 2, Juan Pablo Méndez, Fabricit 10, Cat, Sky, Bit 1300, Irving, Takuya, María Laura Muñoz, G igual a 1, Abril, Jaun Dirnat, Valentín Balompié, Gonza 1510, Macardó, Rubén Guzmán, Nido, Alzari, Matistif, NCGRBD, Meño Gamer, Lionero 100, Hombre de M78, Joaquín Moyano, Andrés Flores, Chris, Neon Nexus Guy, Cristian Ventacort, Obelisco Parlante, Angel Omens y Rafa 2048. ¿A vosotros os contaron alguna vez lo de que os encontraron en un huerto u os trajo la cigüeña? Yo nunca me lo pregunté, así que nunca me lo contaron. Creo que ahora me siento tonto. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más, sabes dónde estoy. Si quieres apoyarme, sabes cómo hacerlo. Sois los mejores. Nos vemos la semana que viene. Chao.